Nacho, quería preguntarte hacia dónde va Alemania, porque precisamente es el país más fuerte, el que hasta ahora ha estado tirando mucho del carro y en donde se aprecia una clara desafección de la población, por una parte, de la ciudadanía, que siguen los políticos. ¿Qué va a pasar con Alemania? ¿Qué va a pasar con Alemania en relación a su papel como motor de una unión, posible unión económica más allá, y en su relación también con la política exterior europea? Respecto a Europa y la situación actual. El lunes estuvo aquí Werner Hoyer, el secretario de Estado alemán, que está más o menos llevando, ¿no?, todas las negociaciones en el ámbito europeo sobre si se rehace o no la unión monetaria o los paquetes de rescate, etcétera. Y la verdad es que la discusión, el debate posterior a su intervención fue bastante interesante porque me llamó la atención, y eso es quizá algo que recurrentemente oímos desde la política, que tenemos que explicarnos mejor, ¿no? Decía, la lección de lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses que hemos aprendido en Alemania es que nos tenemos que explicar mejor, no hemos explicado bien lo que queremos, ¿no? Y bueno, el debate que tuvimos fue decir, bueno, quizá no pasa nada, ustedes explican muy bien, simplemente no estamos de acuerdo. Hay puntos de vista diferentes, no es cuestión de insistir una y otra vez machaconamente sobre las mismas posiciones, porque parece que más o menos a estas alturas están bien entendidas las posiciones y hay una divergencia sustancial entre los que piensan que la unión monetaria, tal y como está diseñada, con pequeños retoques, si se cumplieran esas reglas, serían efectivas y por lo tanto podría funcionar perfectamente, y los que piensan que el sistema se diseñó para buen tiempo, no para mal tiempo, y que hay que ir a un sistema completamente distinto, ¿no? Y de alguna manera parece que ese es el debate que deberíamos tener, pero que no terminamos de tener porque no se abre o no funciona. Esto es no sé si es una pregunta, una hipótesis, un supuesto, pero me parece que es relevante el hecho de que estemos atascados en una discusión circular donde no hay una negociación prácticamente y no hay un proyecto, o por lo menos 2 proyectos de integración que se contrasten, que se examinen y que eventualmente pudieran llegar a un acuerdo, como ha sido históricamente el caso, e intercambiar en ese paquete de negociación unas cosas por otras. Eurobonos a cambio de un control fiscal extraordinario o de un refuerzo de los poderes de la Comisión. Parece que ese refuerzo va por la vía del Consejo y no de la Comisión, porque Alemania tiene ciertamente marginada a Barroso y a la Comisión y no confía en ella como instrumento. Es decir, hay un desbarajuste. Estamos acostumbrados a que haya posiciones distintas, pero no estamos acostumbrados a que no exista la manera de integrarlas y de intercambiarse las diferencias, que yo creo que es lo que explica el impasse en esta crisis, o por lo menos quería preguntarte esto, ¿no? Respecto a la gobernanza nos pasa también algo parecido. A mí me ha gustado mucho cómo en el capítulo vas dando cuenta un poco de alguna manera de la degradación en los resultados progresiva a lo largo de las cumbres del G20, ¿no? Y cómo efectivamente, como has dicho, del G7 al G20 estamos hablando de un G2 o no, y será en ese G2 en el que realmente se resuelvan o no los desequilibrios globales, o de lo que hay gente que está planteando quizás sea solo una etiqueta ya mediática, pero a raíz de la visita de Hu Jintao a Estados Unidos, a Washington, se hablaba del G0. Es decir, que el escenario de gobernanza global en el siglo XXI cada vez se parece más a un G0, con quizá, aparte de lo que tú cuentas, tiene que ver un poco con este modelo, ¿no?, donde hay acuerdos muy puntuales sobre mínimos que permiten al sistema seguir funcionando, pero en cuanto intentas expandirte a bienes públicos globales, desde la fiscalidad, el medio ambiente, pobreza, comercio, etcétera, se colapsa el sistema y, digamos, implosiona y no funciona, ¿no? Y dentro de eso, entonces, quizá la pregunta es, o la reflexión es, ¿cómo vemos a Europa en esa discusión? ¿Qué está aportando? ¿Es víctima por sus divisiones internas respecto a los estímulos o los ajustes? ¿Es víctima también y por lo tanto es inoperante, no solo porque esté fragmentada institucionalmente, sino porque a su vez también tiene preferencias completamente distintas y no consigue superarlas, ¿no? Y esa fragmentación del poder europeo en un contexto, además de crisis económica, es lo que nos hace cada vez más irrelevantes, ¿no? Y aunque sea una broma un poco cruel con la Unión Europea, pero el otro día alguien decía que nos hemos pasado 20 años discutiendo sobre si Europa era un gigante económico pero un enano político y que había que adecuar, ¿no?,
una cosa a la otra, bueno, pues parece que lo vamos a adecuar porque el gigante económico ya no va a ser un gigante económico, ¿no? En los próximos 20, 30 años y por lo tanto por fin tendremos una política exterior a la altura de nuestra economía, ¿no? Pero en el sentido ese discurso pesimista sobre el retroceso constante y del declive de Europa internacionalmente, sí realmente tiene alguna posibilidad de ajustarse, ¿no? Quería preguntaros qué mecanismos tiene la Unión Europea ahora y qué voluntad tiene la Unión Europea ahora de considerar a los países que ya no son emergentes, que son emergidos y que tienen un peso importantísimo en la economía y poco a poco imagino que también irán teniendo en la política del mundo. Nacho, ¿qué crees que está haciendo Europa con China, con Brasil, con Indonesia, con todos estos países? Yo creo que ha puesto en marcha una reflexión sobre estas llamadas asociaciones estratégicas, pero no con mucha fortuna por el momento, porque, y quizá con cierta razón, podríamos incluso decir que es empezar la casa por el tejado, es decir, no es quizá con Estados Unidos, con China, con Rusia, es decir, en la gran liga de las grandes potencias por donde quizá tengas que empezar pensando que te deben admitir a la mesa en igualdad de condiciones y que vas a poder hablar de tú a tú. Es decir, que por un lado está bien que se haga una reflexión estratégica y de largo plazo sobre con quién estás en el mundo, qué hacen los grandes, cómo te vas a posicionar, pero por otro lado hay una cierta impostura en el hecho de que no puedes jugar ese juego, primero porque no puedes, segundo porque aunque quisieras no te saldría bien y porque, bueno, como he dicho alguna vez, porque juegas con una mano atada en la espalda institucionalmente y con la otra prácticamente también porque tú no eres una gran potencia, no te quieres comportar con esos parámetros geopolíticos y de poder. Ya hemos expoliado África una vez, no nos apetece hacerlo otra vez. Hemos sido potencias coloniales y tenemos una historia con la que rendirnos cuentas a nosotros mismos. Por lo tanto, el consenso de Pekín o el consenso de Putin, etcétera, o incluso probablemente el consenso de Washington sean cosas que no están de acuerdo con nuestra manera de ver el mundo. Y por lo tanto, es quizá, desde mi punto de vista, más imperdonable para la Unión Europea el que no haga bien las cosas que sí que podría y debería hacer, ¿no? Y por eso yo creo que en el libro hay una buena serie de casos y de situaciones en los que sí que deberías esperar algo más, porque ahí sí que no hay una excusa de podemos hablar del Mediterráneo, podemos hablar con Turquía, en gran parte lo que es la vecindad oriental con Rusia. En un gran número de ámbitos la Unión Europea, entre comillas, es mayorcita para defenderse por sí misma, para tener una influencia importante, y ahí sí que tiene una pérdida muchas veces de fe, de credibilidad en sí misma, está retrepada con unas políticas de ampliación pacatas, con un baile de mentiras con Turquía constante, con una política mediterránea que yo creo que ha quedado completamente al desnudo estos días, ¿no? Y ahí no es tan fácil echarle la culpa, es que yo no soy China, yo no crezco al 10%, yo no tengo 2.500 millones de reservas, etcétera, ¿no? Yo creo que son esos los ámbitos por donde quizá la Unión Europea debía ser más modesta y empezar de menos a más, ¿no? Más que comenzar por el final. Yo creo que la Unión Europea tenemos que definir muy bien qué queremos ser. Y desde luego hasta ahora no nos hemos planteado el ser una potencia a nivel mundial en términos de aspectos como defensa, seguridad, etc. Y es un tema que merece una reflexión. Defensa a lo mejor en el contexto actual no debería preocuparnos tanto, seguridad sí debería preocuparnos mucho. Y ahí tenemos unos temas, en mi opinión, muy mayores. Segundo elemento, es verdad que cuando hablamos digamos, el partnership estratégico, asociaciones estratégicas, estamos mezclando churras con merinas, porque lo que estamos diciendo es, ustedes son especiales para nosotros, y los metemos con criterios muy distintos. El primer problema que tenemos, y sin duda alguna el que más pone de relieve nuestras contradicciones, lo has dicho muy bien, es el tema turco. Turquía no tenemos las ideas claras, pero no las tenemos desde un tiempo que empieza en el año 1964. En el 64, en el acuerdo de asociación con Turquía, decíamos que querían que se adhiriesen después de 20 años de una unión aduanera. No hemos conseguido toda la unión aduanera y ya estamos. Y evidentemente ahí hay una reflexión muy mayor donde yo creo
que aparte de no tener realidades claras, como te decías antes, el problema es que no hay unanimidad de visión. Porque el problema turco al final es muy simple. ¿Queremos que Turquía esté dentro o fuera de la Unión? Si está dentro, seguramente estará en nuestra visión, y si está fuera, el riesgo de que juegue un papel como el que a nosotros nos gustaría en la zona del mundo que está, como protección a los movimientos en la zona, estabilización del mundo islámico, etcétera, etcétera, a lo mejor no lo juega tanto. Ahora, si está dentro, es verdad que pasa a ser el primer país de la Unión Europea en términos de población. Introducimos a alguien que tiene un sistema normativo social radicalmente diferente, incluso con algunos problemas en términos legislativos, de democracia, etcétera, etcétera, que nos genera alguna tensión, pero, digamos, es una decisión muy mayor que hay que tomar. Desde luego no sirve el ir con este baile arriba abajo. Rusia es radicalmente diferente y el resto de las zonas son, en mi opinión, también radicalmente diferentes. Pero tenemos que aclararnos nuestros deseos, y yo creo que donde de verdad estamos unidos sí conseguimos resultados. Yo creo que en comercio, a pesar de todo, sí se consiguen los resultados. El Banco Central Europeo, a pesar de todo, sí tiene una capacidad de hablar con la gente. Entonces, eso te demuestra que cuando de verdad hay una política donde tenemos una posición clara y común, se van consiguiendo cosas. El problema es cuando estamos con nosotros y contra nosotros al mismo tiempo en este tipo de juegos, y esa es una parte de nuestra debilidad. En el libro hay un capítulo en el que la investigadora de Friede, que lleva mucho tiempo observando toda la zona, habla de los problemas, de los desafíos que suponen las sucesiones hereditarias en numerosos países del Magreb y de Oriente Medio. Sucesiones hereditarias porque estamos hablando de repúblicas en algunos casos, de monarquías en otros, de regímenes de todo tipo, casi todos autocráticos, y por edad, por enfermedad, se están enfrentando a una sucesión. En el caso de Túnez, que no era el primero de la lista en términos cronológicos, sí está siendo el primero de la lista en términos políticos y sociales, porque ha sido la población la que ha iniciado este movimiento. Estamos viendo lo que está pasando hoy en Egipto. ¿Qué papel no está jugando la Unión Europea, Nacho, que has escrito bastante sobre esto, y qué papel debería o podría tener en estas transiciones hacia lo que sea? Es el momento de intentar, bueno, pues buscar una cierta redención europea en estos errores que yo creo que nos han costado muy caros. Y lo que me parece interesante desde ese punto de vista es que si toda la estructura de incentivos diplomática hasta ahora era... estaba escribiendo precisamente sobre esto para mañana, no sé si me acordaré. Era decir que el gran premio se lo llevaba el que conseguía mantener la estabilidad, ¿no? El Ministerio de Exteriores de la región que consiguiera probar que la estabilidad en la región se debía a él. O de interior, como en el caso francés. La estructura de incentivos está cambiando de tal manera que ya el estar subiéndose en los acontecimientos y gestionarlos de forma rápida y eficaz y adelantándose a ellos es lo que va a determinar el futuro, y todo el mundo entiende que estar por detrás, como Estados Unidos está marcando un paso, y no es cínico ni hipócrita, ¿no? Porque con la ayuda militar a Egipto y todos los intereses que tiene, alguien decía también el otro día con mucha gracia, y lo mencionaba, que si el pago a Obama por el discurso en el Cairo era un Irán en Egipto, ¿no? Pues iba a acabar el mandato muy bien, ¿no? Pero realmente toda la estructura de incentivos es que ahora tienes que correr algunos riesgos, no puedes sentarte. Y esos riesgos son un filo de una navaja muy complicado para todas las diplomacias con toda su carga pasada.